Y junto con eso un descontento muy grande de toda la población, una falta de institucionalidad muy fuerte. Y la pregunta es si es que esta continuidad económica y social no está asociada con esta situación de descontento, de desinstitucionalización, que trae consigo candidatos sacados del sombrero de un día para otro. De acuerdo. Siguiendo, digamos, el análisis que usted ha venido sosteniendo hace tiempo, lo que es, digamos, salta a la vista, que este momento electoral da cuenta una vez más que el sistema de crecimiento y el modelo económico, digamos, requiere de una institucionalidad y un sistema político que sean muy precarios para poder privilegiar justamente el crecimiento en desmedro del otro. Bueno, yo no lo quería decir con esas palabras, pero ese es el sentido. No es casual este hecho. La pelea por la construcción del Estado, como Manuel Pulgar Vidal lo ha estado demostrando, es una pelea muy fuerte, porque hay gente que simplemente no quiere. El modelo significa con que no haya Estado, de tal manera que los inversores puedan hacer lo que les da la gana. Toda esta pelea por las trabas institucionales, que en parte es indudablemente cierto, pero en una buena parte es no me regules tanto la economía, significa reducir, mantener chico el Estado. Ahora tenemos candidatos que dicen que incluso hay que disminuir el impuesto a la renta, cuando el Perú tiene recauda, es el país que recauda menos efectivamente, en América Latina. Es decir, el gran debate implícito es, ¿tenemos más y más Estado o no tenemos más Estado? La discusión que has tenido con el ministro del Ambiente significa ampliar las funciones del Estado. Y ampliar las funciones del Estado significa que necesitas tener gente capacitada para eso, y para ello requieres más ingresos. Y eso se da cada vez en cada sector. Mientras que hay candidatos que dicen, no, el Estado debe ser chico y eficiente. ¿Eficiente para quién? ¿Eficiente para qué? Sí, justamente sobre eso le quería preguntar, señor Julio Cotter, lo siguiente, ¿no? ¿Consecuencia de qué es esto? Porque finalmente, digamos, los empresarios lo que van a querer es la menor cantidad posible de regulación, y lo que ellos tratan de empaquetar con la idea esta de la tramitología, claro, donde incluyen desde debería yo hacer menos papeles hasta si derramo petróleo en un lugar no me deberían sancionar porque eso evita que siga produciendo, ¿no es cierto? Digamos, esa es la distancia entre los dos lados. Pero ¿por qué eso no ha podido cambiar si en los últimos años, después inclusive de la caída de Fujimori, han sido varios los que en las elecciones y han ganado elecciones, más bien diciendo que esa ya no iba a ser la vía? De hecho, Ollantumala era el que de repente más radicalmente lo decía, pero finalmente terminaba haciendo lo mismo. Es un hecho que es fascinante. ¿Qué es lo que ha sucedido para que todos los candidatos apenas llegan a Palacio cambian sus posiciones? Yo me imagino, porque es una especulación, que el experto está a su lado y le dice, si tú haces eso te vas a encontrar con que no vas a tener crecimiento económico. Es la única explicación que tengo. El señor Castilla le dijo al oído a Ollantumala, si es que tú quieres hacer otra cosa, te vas a encontrar con que no vas a poder hacer inclusión, entre comillas. El papel de los expertos en este tiempo es, no diré decisivo, pero muy, muy significativo. Ahora, digamos, los tecnócratas, ¿no es cierto? Tecnócratas y expertos en general, porque no solamente hay expertos dentro del Estado, sino fuera del Estado. Y usted se encuentra con consultorías o consultoras que son muy importantes en el país. Y personas que tienen un gran prestigio y que su palabra tiene enorme influencia. Entonces, este es un actor social nuevo en el Perú, al que se le ha tratado de tecnócrata de manera peyorativa, pero tiene un papel político fundamental. Es el gran intermediario entre el empresario
y el Estado. Y efectivamente, para decirlo en términos más coloquiales, como que juegan en pared, porque uno hace la política pública y convence al político de turno, y el otro desde afuera exige que se desarrolle esa vía como la correcta También, para mejorar supuesto, la economía, claro, ¿no? Y además cada uno de ellos tiene sus corresponsales en el Congreso. Claro. Tanto el sector privado como el sector público. Entonces, el Estado hay congresistas que son representantes de un ministerio, pero también hay congresistas que son representantes de sectores de intereses privados. Entonces, esas instancias que orgánicamente están establecidas para contrapesar, para decidir, para deliberar, para tomar decisiones, se constituyen simplemente en zonas de tránsito casi formales para que se canalicen los pedidos de un sector y los políticos simplemente las aprueben. No es tan simplemente de tránsito, es una arena de conflicto. El caso de Pulgar Vidal con la cuestión ambiental lo vemos. Ahí se encuentran intereses contrapuestos que muchas veces la ganan los órganos públicos y muchas veces lo ganan los sectores privados. Hay gerentes de grandes empresas que lo que tienen que hacer es relaciones públicas, y relaciones públicas son tratar con los congresistas y sus expertos y sus técnicos y sus familiares. De acuerdo, pero muchas veces, digamos, en los temas, yo diría sustantivos, sobre todo en materia económica, quien finalmente lleva la batuta de la política del gobierno es el Ministerio de Economía. Y, digamos, los otros ministerios sirven como radar y ponen a trabajar a todo su sector. Digamos que en los últimos 25 años el Ministerio de Economía ha sido el adalid el líder del gobierno, ¿no? Mucho más importante que el presidente. El presidente estaba para ratificar lo que hacía. Ahora, pero termina siendo particularmente interesante notar que ellos son, como usted bien dice, los que manejan en realidad la política, pero no se hacen responsables de la consecuencia de lo que hacen bien o mal. Y son los políticos los que terminan chamuscados ante la población por terminar como malas sometidos a eso que dijo que iba a contradecir. Le van a decir que ellos no son políticos. Sí, claro. Ellos no hacen política. O sea, hacen la política y dicen que no la hacen. Por finalmente. Supuesto. Creo que Krug, uno de los grandes economistas norteamericanos, decía que a los economistas no les gusta hablar de política. Pero hacerla. Pero la hacen sin querer, queriendo, pues, ¿no? Ahora, la debilidad en el sistema político institucional partidario, que es solo una expresión de eso, ha sido un elemento, por su déficit, digo, fundamental para que esta tecnocracia, estos conocedores, los expertos, llenen ese espacio y finalmente la hagan ellos mismos? Por supuesto, pero también está el ejemplo de lo que sucedió cuando no estaban en el gobierno, que es el caso de García. Ajá. Miren lo que sucede cuando hay improvisados que dirigen a los gobiernos. Mientras que con nosotros tenemos estabilidad económica, tenemos moneda firme, tenemos crédito internacional, etcétera, etcétera. Es decir, no es poca cosa, ¿no? O sea, es decir, cuando los políticos gobiernan va mal, pero cuando se apoyan a nosotros... Cuando los políticos gobiernan son populistas. Ajá. Ya, la descalificación es automática. Cualquier medida distributiva es populismo para ellos. Pero en la actualidad lo que más les molesta, lo que más les fastidia es la tramitología. Y en efectivo es cierto, pues, que este es un Estado que sus raíces son de la época oligárquica, entonces que nunca estuvo preparado para funcionar de otra manera. El hecho no solamente que era uno de los estados más pequeños y más débiles de la región, sino también más disfuncionales frente a las nuevas circunstancias. Lo que no se subraya suficiente son las transformaciones que están sucediendo. Entonces, se quiere un estado eficiente como si estuviéramos no sé dónde, porque no conozco los estados modernos. Sí, pues. Todos son ineficientes por definición, pero aquí lo que se quiere es que seamos Suiza o Noruega de un momento a otro.
Pero claro, pero digamos sin una apuesta hacia la institucionalidad, que es lo que hace la diferencia entre país y otro. Por supuesto. Es decir, Suiza es Suiza porque, digamos, tiene instituciones. Sí, no porque tiene 1000 años de instituciones. Exactamente, exactamente. Y aquí de un momento a otro se quiere que el Estado sea súper eficiente. Cosa que yo lo que digo es que ojalá que sea un poco mejor. Y tenemos ya instituciones que funcionan bastante bien. Siempre se ha hablado de la RENIEC, Ajá. de la SUNAT, de la Superintendencia de Banca, el Banco Central. Es decir, hay determinadas instituciones del Estado en las que, sobre todo, que tienen que ver con cuestiones económicas, que son eficientes, entre comillas. En el sentido de que funcionan de acuerdo a los nuevos tiempos. De acuerdo, pero hay otras que todavía falta mucho, pues. Y eso es porque simplemente no hay interés en que en su desarrollo, en agricultura, yo no sé qué cosas nuevas puede haber. Ahora, pero en esa, digamos, idea de eficacia que es más institucional en términos de procedimiento, en relación con la gente, eso de todas maneras, pese a el énfasis que algunos funcionarios le puedan poner a esa lógica, termina topando muy rápidamente el techo si es que no hay una claridad política de hacia dónde estamos caminando como Estado, porque la eficiencia no es solo el buen relacionamiento con la gente, sino que en realidad apuntes a las problemas estructurales y los repiensas a la eficiencia económica viene a ser eficiencia para permitir hacer inversiones y para que haya muchas ganancias. Claro, pero ese es el único aspecto del cual se han preocupado en los últimos años, y por eso es que cada 5 años el interés por que uno nuevo, uno diferente, uno que crea que hay que hacer la cosa distinta gane, pese a saber inclusive que de repente llegando a hacer lo contrario. Mire, hace 25 años que tenemos un mismo modelo económico. Hoy se ponen a quejarse de que las cosas no funcionan. Y durante 25 años han gobernado. ¿Por qué durante 25 años no cambiaron el Poder Judicial? ¿Por qué durante 25 años no se encargaron de cambiar el Ministerio del Interior y la Policía? No tenían interés, no había interés económico. Hoy se encuentran, cuando la retracción económica comienza a hacer estragos, que se requiere un Poder Judicial, que se requiere seguridad y se requiere en áreas sociales el desarrollo necesario. Ahora, pero manteniendo la misma lógica, pero por supuesto, porque ahora la economía se empieza a ver afectado por estos otros problemas. Y además, es decir, básicamente por eso. Y además lo que se trata es que todo el funcionamiento siga una lógica de mercado. Y la lógica de mercado significa que individualidad, competitividad, meritocracia, lo que mucha gente llama meritocracia, obviamente, que tiene que ver con lógica de mercado. Tú estás solo y bailas con tu propio pañuelo, y si es que eres bueno, vas a salir adelante, y si no, te mueres, pues, ¿no? Ajá. Ahora, pero digamos un mundo que puede terminar siendo paralelo, no tan insertado en esa lógica que es como la nueva institucionalidad para un tipo de modelo económico que no requiere instituciones, es lo que se llama el emprendedurismo, que si bien es cierto es fundamental, es importante, sostiene la economía, pero digamos tiene una vocación por lo informal que es evidente, ¿no? Ese es un problema increíble en el Perú. El 75% de la población está en el sector informal. Y la mitad de ese 75% está en el sector formal, trabaja en el sector formal. Poco se ha hablado de la legislación laboral, se habla mucho de eso, pero que hay, por lo poco que yo he visto, hay una legislación que fractura, que impide cualquier tipo de institucionalidad en esta población. Porque hay la tercerización, los servicios, los contratos de tiempo corto, etcétera, que hace posible que esta sea una población que viva en un permanente estado de incertidumbre, que es la que expresa este descontento con la marcha del país. Pocas veces se ha visto un país en el que teníamos un crecimiento de 6, 7, 8%, y era el país más descontento de América Latina. Sí, pues. Y era el país que tenía las mayores críticas al Estado y a todas las instituciones. Algo funcionaba mal, no bastaba el crecimiento económico. Y es que ese es un crecimiento económico basado en un grado de relaciones con la población laboral que no le daba ningún grado de certidumbre de futuro.
Cuando se habla de un futuro del país, bueno, pero ¿qué futuro del país cuando la gente no tiene ninguna perspectiva de futuro? Claro, entonces el crecimiento termina siendo, en ese sentido, un espejismo, ¿no es cierto? Un dato, que hay un sector que se beneficia sin la más mínima duda. Y efectivamente no reparte lo suficiente, inclusive en los que hacen que esa actividad productiva siga manteniéndose, porque ni siquiera ese sector está contento. Pero claro, porque tampoco tiene la seguridad del futuro. Y sabe que para asegurarse tiene que sacarle la vuelta al Estado. Esta expresión de sacarle la vuelta es perfecta para este país. Es decir, yo me aprovecho del Estado en todo lo que sea posible, pero al mismo tiempo no le voy a otorgar ningún crédito. Claro. Nosotros en nuestra época ya hablábamos del gorrero, que en inglés es el free rider. Sí. Había que tomar el tranvía y subirse al tranvía, pero a la primera nos bajábamos para no pagar. Porque no querías contribuir con algo que no servía para lo que tú... Claro, que no era para ti, pues. Claro. Entonces es un poco lo que sucede acá. Se trata de... Sí, todo el mundo está muy contento por el crecimiento económico, pero ¿qué hay para mí ahora y en el futuro? ¿Qué perspectivas yo tengo para asegurarme, para crecer yo, mi familia, mis hijos y lo demás? Y eso se expresa, por ejemplo, en lo económico, pero también en lo político. En lo económico, cuando hay altas tasas de informalidad y de no contribución de impuestos, porque la gente razona y dice, yo le voy a dar a este Estado que es corrupto, ¿para qué si no me va a beneficiar en nada? Que es diferente de lo que pasa pues en otros países. Digamos, en países europeos la gente puede pagar hasta 40-42% de impuestos y nadie se queja porque la respuesta... Se quejan, pero hay una respuesta, digamos, que es evidente en salud, educación, que tiene problemas efectivamente, en pensiones, efectivamente. Y la informalidad política que tiene que ver a roba pero asuma, es decir, no importa quién te nota, ojalá haga por mí, y si es ladrón igual, no me perjudica para nada. Y que yo voy a votar por el que me ofrece más o del que puedo aprovecharme. Eso es todo. Es decir, no hay ningún grado de compromiso colectivo. Ahora, ¿cuánto de lo que tenemos ahora, que es esto que usted bien ha venido comentando, es consecuencia de los periodos, por lo menos dos, que han sido dramáticos en nuestro Perú en los últimos años? El tema de la violencia, del conflicto armado, el tema de la dictadura de los 90, y digamos esta transición democrática que no le da a la gente elementos suficientes para decir que la democracia es lo que más le ha convenido en términos personales. Yo soy demócrata, obviamente, pero yo estoy razonando desde un sector importante de la población. Lo que tenemos ahora, ¿cuánto de este proceso ha terminado contribuyendo a que seamos así? Bueno, yo diría que la base de eso es la época de la violencia y de la hiperinflación. Los años 80 yo considero que es el ancla sobre el cual se monta los 25 años después. Si nos olvidamos que lo que fue la tragedia de los años 80 es pocos países han pasado por el Niño, el terrorismo, la hiperinflación, la droga. Es decir, junto con usted hace un cóctel de todo eso y es una cuestión imposible. Y que da lugar, posibilita lo de la dictadura o el régimen autoritario de los años 90 y el cambio total de mentalidad. Es decir, cuando usted ve hasta los años 90, la hiperpolitización de la gente era una cuestión increíble. Súbitamente hay una implosión y la gente se desinteresa totalmente de la vida política. Claro que la represión fujimorista contribuye a eso también, pero lo que viene de atrás es fundamental. De acuerdo. Y a partir de ahí es que usted comienza a tener este peso de la población informal en la que no hay organización posible. Si usted se acuerda, la casba que teníamos en la avenida Bancay, ¿no? Es decir, todos los ambulantes. Y una población informal es por definición imposible de ser organizada y de ser articulada. Por eso es que esos son escenarios populistas.
Claro, y por eso es que, digamos, el inicial, ya en la época de los 90, con la elección de Alberto Fujimori, la fórmula, además que era la contraria a la que había ofrecido en la campaña, es el shock en materia económica y la mano dura y el autoritarismo que finalmente se consolida después del golpe del 92. Y la corrupción. Y la corrupción. La corrupción es consustancial, no es un hecho paralelo al fujimorismo, es consustancial con el régimen autoritario, porque es la manera de desmovilizar, de impedir que la gente se dedique a lo suyo y más bien que se dediquen a buscar la manera de encontrar individualmente su destino. Claro, y tienen a la gente atendiendo su desarrollo individual mientras el aparato está cooptado para los fines que el dictador quería. Eso es lo que tú quieras hacer. Claro. Entonces se quita la regulación del tráfico, entonces todo el mundo sale con sus combis a hacer lo suyo. Ajá. Es decir, se desarrolla todo un aparato que refuerza la nueva cultura individualista y rentista de la sociedad. El proceso de transformación que tenemos en el Perú es impresionante. Sí, en el caso... Y frente a eso es que lo que tenemos los nuevos candidatos y los nuevos... Sí, ahora vamos...